guardianes, los militares, dice Platón. Segunda clase social. Y la tercera clase social destaca por las virtudes como la moderación en la parte del vientre del alma, ¿no? Los artesanos, los agricultores, ¿no? El pueblo en general, ¿no? Los artistas, ¿no? Todo el pueblo está ahí. Ahí está, por la tercera clase social, ¿no? Entonces, liga esta teoría de las clases sociales a su teoría de las virtudes. Y claro, la clase que va a gobernar es la que está arriba, pues, ¿no? La de los reyes filósofos, los nobles filósofos, los virtuosos, los aristócratas, ¿no? Etcétera. Los más preparados, ¿no? Sobre esto hacía alegorías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que va en un barco, en uno de los diálogos, todos no van a dirigir el barco, dice, ¿no? Tiene que dirigirlo una sola persona. Si todos dirigen el barco va a la deriva, dice. Ya, claro, entonces un ataque directo contra la democracia. Pues todos no toman las decisiones, ¿no? Solamente uno, dice. ¿No? Solamente uno, ¿no? Y ese uno, bueno, ¿qué cosa va a velar? Los intereses de todos, ¿no? Los intereses de todos. Claro, debe sobreponer virtuosamente, ¿no? Sus intereses propios los debe dejar de lado, debe velar por los intereses de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Entonces, los intereses comunes son más importantes que los intereses privados, particulares o propios. Ahí está. Entonces, ese era el ideal político hacia la época de madurez en Platón. Sin embargo, más adelante, ya en la vejez, él va a notar que el gobierno de hombres degenera normalmente, ¿no? Los monarcas se convierten en tiranos, por ejemplo, ¿no? Y si pocos tienen el poder, pasa lo mismo, ¿no? El poder es una suerte de que corrompe, ¿no? Entonces, mejor, dice Platón, en la vejez, es que el poder político esté en manos de las leyes, de la institucionalidad política, ¿no? Entonces, no solamente los ciudadanos van a depender de las leyes, sino también los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, los ciudadanos, todos están bajo la tutela de las leyes, los estamentos políticos, la institucionalidad política. Bueno, pero es una idea de la vejez, ¿no? Un tanto desencantado de cómo el poder, ¿no? El poder crea tiranos, ¿no? Crea tiranos. Pues el gobierno de hombres degenera, pues, ¿no? Mejor entonces un gobierno que se base en leyes, ¿no? En leyes. Ahora, en el caso de Aristóteles, usa el término animal, pero en sentido de ser vivo, ¿no? No tiene ningún sentido peyorativo aquello de son político, animal político, ¿no? El hombre. Son en el sentido de ser vivo, ¿no? Ser vivo superior, ¿no? Ser vivo superior. Claro, el hombre es anatómicamente, como está emparentado con esos seres vivos, ¿no? Que tienen columna vertebral, pueden caminar, ¿no? Tiene esas características comunes, ¿no? Esos son. Pero, a diferencia de ellos, nosotros hacemos política. Somos seres sociales, ¿no? Primero creamos familia, ¿no? Para Aristóteles, la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Las familias se organizan en aldeas, las aldeas en polis, ¿no? La polis en la hélade, así. Entonces, la familia es la base de la sociedad. Y eso aparece porque el hombre es un ser social. Un ser social. Ahora, ¿qué cosa busca la polis? Bueno, en la polis lo que buscamos nosotros es la felicidad, dice, ¿no? La eudemonía. Eudemonía o felicidad. De todos, ¿no? La felicidad de todos los ciudadanos. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, ya hemos dicho que se llega a eso mediante la dianoesis, ¿no? Cultivando las virtudes dianoéticas o las virtudes ligadas a la razón discursiva, a la razón pensante, la razón que busca conocimientos. Pero ahí están las virtudes como la sabiduría, por ejemplo, ¿no? La sabiduría, sobre todo, la inteligencia, ¿no? Son virtudes dianoéticas que conducen al hombre hacia la felicidad.
y también conducen al hombre a la conducta moral ideal, ¿no? Al punto medio. Bueno, eso ya se vio en clases pasadas. Desde siempre para Aristóteles un gobierno que se basa en leyes es superior. Las leyes te permiten controlar a todo tipo de gobernantes, ¿no? Un monarca incluso tiene que estar bajo las leyes, ¿no? Un gobierno de las leyes es superior al de los hombres. Es superior. Es superior. Entonces, siempre Aristóteles dice, es mejor confiar en las leyes, en las instituciones políticas y no en un gobierno solamente de hombres, ¿no? Sea este un monarca o sea alguien, bueno, que sea por ahí dirigido como cabeza de una asamblea, pues igual, ¿no? Debe estar ceñido a las leyes establecidas, ¿no? Y de hecho, ¿no? Cada estado, cada polis, finalmente va a tener su constitución política, ¿no? Hay una constitución de Atenas, bueno, que se le atribuye a Aristóteles, supone que él es el que la ha redactado, ¿no? Ahora, a pesar de todo eso, ni Aristóteles ni Platón atacan la esclavitud, ¿no? Los excluidos, pues, ¿no? Que no están en ninguna clase social, sin embargo, soportan el peso económico de la sociedad griega, ¿no? De las sociedades en la antigüedad en general, ¿no? Porque él dice que ya el destino no ha determinado que algunos dominen y otros sean dominados. No cuestionan ni Aristóteles ni nadie la esclavitud, ¿no? La pérdida de la libertad. Bueno, era un soporte económico, pues, en la antigüedad, ¿no? Así de manera general, de manera general, de manera general. Bueno, viene la época romana. En la época romana, bueno, ya dijimos que aparecen ideas básicas, que son la idea de república, ¿no? De que haya representantes, ¿no? Los padres de la patria, el Senado romano, representantes del pueblo romano ante el Estado, ¿no? Los senadores en este caso, pues, ¿no? Bueno, el Estado romano trae un concepto nuevo de república. También un concepto nuevo de ciudadanía, ¿no? Un ciudadano tiene arraigo a un territorio, a un estado, porque tiene derechos, pero así como tiene derechos, también tiene obligaciones, ¿no? Por ejemplo, defender el Estado. Defender el Estado. Esas ideas van a hacer eco en el mundo renacentista, que renace mucho interés por la política. Nada más que en la política aparecen ya ideas ligadas a una concepción natural del mundo, ¿no? El tema de la naturaleza es un tema predominante en Europa a partir del Renacimiento, ¿no? Es un tema central para la filosofía, para el arte, la literatura, la política, etc., ¿no? Entonces las ideas políticas están asociadas al concepto de naturaleza, ¿no? Ahí aparece el concepto de estado natural frente al estado político. Antes de que exista el estado político, el hombre vive en el estado natural o de naturaleza, que tiene como rasgo general la libertad, ¿no? Libertad total, ¿no? Pero esa libertad total también tiene implicancias. Bueno, el ser humano renuncia a eso y crea el estado político para poder convivir con otros, con otros. Es una idea general. En Italia, el Renacimiento ocurre tempranamente, ¿no? Tempranamente ocurre el Renacimiento en Italia, y renace en el asunto de la política. Bueno, se retoman las ideas políticas clásicas romanas, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se constituye la República de Florencia, que es a donde pertenece Maquiavelo, si mal no recuerdo, bueno, Florencia, bueno, es una república, estamos hablando de un estado civil, frente a un mundo en el cual todavía hay, bueno, hay muchas monarquías, ¿no? Empiezan a aparecer
una forma de organización política distinta a una monarquía. Aparece la República de Florencia. Ahora, el cabeza de gobierno podría ser un civil, ¿no? También está emergiendo la burguesía ya hacia fines de la Edad Media, ¿no? Una clase social que tiene poder político, económico y no pertenece a la nobleza. Podía ser un civil o podía ser alguien de la nobleza. No había mayor problema. El asunto era que era elegido. Era elegido, ¿no? Era elegido. Ahora, el gobernante ideal para Maquiavelo, ¿no? Este teorizador de la política, era una suerte de príncipe. O sea, un gobernante que es un algo parecido a un monarca. Pues un monarca, ¿cómo es? Un monarca tiene control total del Estado, ¿no? Control total del Estado. Pero ¿cómo yo voy a controlar ese monarca? Bueno, ahí están las leyes en primer lugar. Para que el monarca, bueno, este príncipe, que tiene todo el poder, no degenere en tirano, bueno, ahí están las leyes, ¿no? Que de repente te permiten sacarlo. Ya, esa era la diferencia, ¿no? Esa era la diferencia, ¿no? Entonces están las leyes en primer lugar, un pilar de la República, ¿no? La República de Florencia, bueno, la República en general, ¿no? Porque el modo adecuado de gobierno para Maquiavelo es la República, ¿no? Al modo romano, ¿no? ¿No? Bueno, o algo parecido a los romanos, ¿no? Aquí ya hay unas cosas, bueno, república en todo caso, ¿no? O sea, un Estado que vela por los asuntos públicos de todos, ¿no? Seguridad, salud, etcétera, todo. Bueno, 3 pilares, las leyes, que controlan incluso al mismo gobernante, al mismo príncipe. Las instituciones políticas, ¿no? Las instituciones políticas también, ¿no? Las diversas instituciones políticas, no sé, por ejemplo, la institución que administra la justicia, por ejemplo, ya, por ejemplo, ¿no? También tienen su voz y voto. Y las virtudes de los ciudadanos. Virtudes, ¿no? Bueno, virtudes de los ciudadanos en general, ¿no? El mismo príncipe es un ciudadano más, ¿no? Y este también debe ser virtuoso, debe gobernar, no solamente, bueno, debe gobernar virtuosamente, pero también se debe guiar por la fortuna. No siempre Maquiavelo está a favor de la guerra, dice, ¿no? Porque también hay que confiar en la fortuna, dice, ¿no? La virtud y la fortuna. Bueno, de repente no hay necesidad de guerra, ¿no? Y el otro, como se ve en inferioridad, no la quiere hacer, ¿no? Entonces, no ocurre, ¿no? Una dominación de manera natural, no ocurre. Ya, eso también lo manifiesta Maquiavelo, no necesariamente la guerra, ¿no? De repente no es necesaria, bueno, la guerra cuando sea necesaria, en todo caso, cuando hay amenazas, ¿no? Hay amenazas tanto externas como internas. Bueno, en esos casos sí la guerra es necesaria. Ahora, para Maquiavelo, él no creía en un ejército regular, ni en mercenarios, ¿no? Un ejército pagado no iba con Maquiavelo. ¿Quiénes entonces iban a cuidar el Estado? Los mismos ciudadanos. Los mismos ciudadanos tenían que cuidar el Estado. Ahora, ¿por qué no cree un ejército regular o en mercenarios, como era la época, era la usanza de la época, ¿no? Pagarle a gente que quería la guerra o que iba a la guerra, ¿no? Bueno, se usa hasta ahorita, eh, se usa hasta ahora ya sofisticadamente, bueno, en Rusia hay, ¿no? En Rusia hay, ¿no? Cuando Rusia no quiere decir que está participando directamente, manda a otro tipo de personas, ¿no? Son paramilitares, ¿no? ¿Ya? O a veces se involucra directamente, como en el caso de Siria, ¿no? En Siria, bueno, sí, pues, ¿no? Mandó directamente militares, ¿no? Directamente militares ahí. Y esto lo dicen los mismos sirios afectados, ¿no? Que eran civiles usando armas prohibidas, bombas de racimo, por ejemplo. Ya ahí está, ¿no? O gente que no son militares asociados directamente
a los rusos en otros sitios como el norte de África, en Libia, en Mali, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí está. La política del ocultamiento también es algo que manejan muy bien los rusos, pero bueno. Eso no iba con Maquiavelo, decía no ejército regular, no ejército de mercenarios, porque cuando hay plata de por medio, a quienes le convienen más, a quienes le conviene más la guerra, precisamente es al militar pagado, a los mercenarios, que probablemente la provoquen. Dice. Por eso no quería un ejército regular ni mercenario Maquiavelo, para defender el Estado, la República. No, la República. Bueno, él tenía esas cosas. Él tenía esas cosas. Entonces, en este caso, el ser humano renuncia al estado de naturaleza y ¿qué cosa crea? Crea una república para poder convivir, ¿no? Y cabeza de ese gobierno es un príncipe, ¿no? Y es una república que se basa en leyes, instituciones y en las virtudes de sus ciudadanos. Claro. Entonces el príncipe tiene que ser alguien virtuoso, alguien con habilidad, ¿no? Si no hay necesidad para la guerra, decimos, ¿no? Entonces lo mejor de repente es negociar algún acuerdo de paz, por ejemplo, ¿no? Entonces una acción virtuosa o hábil del gobernante. ¿Ya? Todo eso lo trata Maquiavelo en sus textos de política, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el caso de Thomas Hobbes, bueno, algo ya se dijo sobre Thomas Hobbes. El modo ideal de gobierno para Thomas Hobbes es el Estado eclesiástico, un poder político asociado al de la iglesia y cabeza de todo el rey, ¿no? El rey. Entonces es un Estado absolutista, es un Estado totalitario. Y para Thomas Hobbes decía, este es el único modo que se garantice la convivencia de todos, los súbditos, ¿no? Porque ahí ya no hay ciudadanos. Cuando se habla de una monarquía, ya no se habla de ciudadanos, sino de súbditos. Entonces, el Estado eclesiástico es un Estado totalitario, tiene todo el poder, y quien concentra todo ese poder es el monarca. El monarca es cabeza de la iglesia, administrador político, es juez, ¿no? Si de repente se le ocurre matar, de condenarte a muerte, lo hacía, ¿no? Que era bastante frecuente en la época de Thomas Hobbes, ¿no? O te condenaba a encerrarte o no, a matarte. Bueno, por ejemplo, lo practicaba Enrique VIII, pues, ¿no? Era algo muy común, muy común. ¿Cómo ve el estado natural o de naturaleza Thomas Hobbes? Dice, en el estado de naturaleza, el ser humano es como un lobo. ¿No? ¿Y los lobos cómo están? Están luchando, buscando sobrevivir, peleando a veces entre sí, dice, ¿no? Es una suerte de lucha de todos contra todos. Claro, es libre, pero hay una lucha constante, dice, ¿no? Es como un lobo el ser humano ahí. Ese es el estado de naturaleza para Thomas Hobbes. El hombre renuncia a eso y crea el estado político, ¿no? El estado político. Y ese estado político ideal es el estado totalitario, el estado absolutista, el estado eclesiástico. Una monarquía absolutista, ¿no? Claro, el cabeza de gobierno, ¿quién es? Es un monarca, dice. Y este monarca naturalmente concentra todo el poder. Todo el poder. ¿No cree entonces que los seres humanos se puedan organizar adecuadamente, ¿no? En sociedades civiles? Porque el ser humano es egoísta por naturaleza, dice. Por naturaleza. ¿No? Esta idea, bueno, en el Leviatán la desarrolla. ¿No? El ser humano es egoísta, dice, por naturaleza, ¿no? Entonces, si se crea un estado político, se va a reflejar eso y no conviene, dice, ¿no? Mejor es que todo el poder esté en manos de un monarca. Un monarca. ¿Ya? Entonces, los civiles, el pueblo, o demos, ¿no? Los demos, pues no creen en la democracia, traerían desorganización, dice, ¿no? Entonces, mejor es la monarquía absoluta, pues, ¿no? Bueno, el Leviatán es un monstruo, bueno, se le compara con una ballena en la Biblia, la parte que habla de Jonah o de Jonás. Claro, la bestia marina fagocita a Jonás
pero no se lo come, simplemente lo engulle para poder protegerlo. Para poder protegerlo. El Estado monárquico absoluto es así, dice, ¿no? Envuelve totalmente al ciudadano, bueno, al súbdito en realidad, ¿no? Al súbdito, y lo controla absolutamente. Claro, está como atrapado ahí, ¿no? Y esa es la visión que tiene del poder Thomas Hobbes. Un control total sobre los súbditos para que pueda haber convivencia, dice. Entonces no cree en sociedades civiles, en democracia, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. No cree. No cree en esas cosas, Thomas Hobbes. Entonces, una monarquía absoluta, un estado que le llaman cesaro-papista, ¿no? Cesaro-papista. El monarca es cabeza de, no solamente del estado político, sino también de la iglesia. Es todo en realidad, ¿no? El monarca. El monarca es todo. Es absolutamente todo. Ese es el modo adecuado de hacer política. Bueno, para Thomas Hobbes, ¿no? Para Thomas Hobbes. Ahora, ¿qué cosa piensa Locke? ¿Qué cosa piensa Locke? Bueno, en el caso de Locke, él sí cree en el poder civil, ¿no? Él cree en el poder civil. Bueno, ¿qué cosa dice del Estado político? Bueno, el adecuado modo de gobierno para Locke es algo controlado por el poder civil, ¿no? Si hay monarquía, bueno, una monarquía constitucional, pues. O sea, una monarquía controlada por los civiles. Es decir, que ya en este caso el monarca ya no tiene todo el poder, pues, ¿no? A eso se refiere. Ya, a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿cómo es el estado de naturaleza o estado natural para John Locke? Bueno, dice John Locke que en el estado natural o de naturaleza, el ser humano tiene derechos naturales. Bueno, primero, el hombre, ¿cómo es en el estado natural? Bueno, es totalmente libre. Uno. Dos, en el estado de naturaleza, el ser humano tiene derecho a la vida y tiene posesión particular o posesión privada. Entonces, cuando uno constituye el estado político, dice Locke, lo mínimo que se debe garantizar son estos tres derechos naturales. Estos tres derechos naturales. Por lo menos, ¿no? Por lo menos se garantiza estos tres derechos naturales, dice, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad privada. Eso es lo mínimo. Y el poder, bueno, él no cree en el poder absoluto, pues, ¿no? El poder del gobernante debe estar limitado por el poder civil, en este caso por un parlamento. Es el origen del parlamento, en realidad, en caso de Inglaterra, ¿no? Claro, en Inglaterra, resumiendo, actualmente hay una Cámara de los Comunes que representa al pueblo, al ciudadano común, y una Cámara de los Lores que representa los intereses de la nobleza. La Cámara de los Lores es elegida a dedo. En cambio, la Cámara de los Comunes la eligen los ciudadanos ingleses por votación, ¿no? Entonces, ese parlamento es necesario para el control del monarca, ¿no? Para el control del monarca. De repente el monarca ha actuado mal, bueno, hay que poner, no sé, a otro monarca, pues, o algo así. Algo parecido pasó en otros países europeos, por ejemplo, con la Cámara Alta, la Cámara Baja en Alemania, aunque la figura del nobiliario, de los nobles en Alemania es muchísimo menos representativa que la que hay actualmente en Inglaterra, pues, ¿no? Pero este es el origen, ¿no? Porque los nobles nunca les va a interesar el interés de los ciudadanos, ¿no? Lo que le preocupa a los ciudadanos comunes, ¿no? Entonces, por eso son las dos cámaras. Una cámara que represente los intereses de los nobles y otra que represente los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ahí están las dos cámaras inglesas, ¿no? La cámara de los nobles y la de los ciudadanos, de los lores y de los comunes. Entonces,
Cuando se crea el Estado político se debe garantizar la vida, la libertad y la propiedad privada como mínimo, los llamados derechos naturales, ¿no? Los derechos naturales. Derechos naturales, ¿no? Aunque más bien ahora se habla de la defensa de las diversas libertades. Bueno, eso debe garantizar también el Estado político. Dice. Entonces, y la religión, bueno, Thomas Hobbes decía la religión ligada al poder político, no. Locke dice no. La religión está bien que exista, pero en un ámbito privado, desligado del poder religioso, del poder político. Pero le hace oposición total a Thomas Hobbes, ¿no? La religión aparte, dice, aparte. Ahora, en el caso de Jacques Rousseau, para Jacques Rousseau, en el estado de naturaleza, el ser humano es bueno. La sociedad lo corrompe, ¿no? El ser humano renuncia al estado de naturaleza donde es libre y firma un acuerdo, una suerte de contrato social para poder convivir con los demás. ¿No? Con los demás, dice, ¿no? Entonces son ideas generales de Jacques Rousseau. ¿No? De Jacques Rousseau, ¿no? Entonces, y para él, bueno, el estado adecuado, ¿cómo es? Es una república, pues. Es una república. ¿No? Y una república se basa enteramente en leyes, ¿no? Como ya se vio en el caso de Maquiavelo, ¿no? Nada más que aquí las ideas políticas republicanas de Rousseau son más elaboradas. Más elaboradas. Porque aquí sí Rousseau tiene fe totalmente en el pueblo, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que para él el hombre es bueno por naturaleza, dice, ¿no? Y entonces sí tiene fe en el poder civil, que establece las leyes del Estado republicano, ¿no? Entonces invoca una participación activa del ciudadano, dice, ¿no? En los asuntos comunes de la República. Ya hemos dicho la educación, la salud, el bienestar, etcétera. Todo, en todo. Pero sobre todo en la política, en el asunto de la política. Ahora, en el caso de Rawls, bueno, aquí ya no se pone ya cuál es el modo de gobierno adecuado. Bueno, ya en el siglo XX ya se asume que para Occidente el mejor modo de gobierno es la república democrática, pues, ¿no? Una república, ¿no? Una república, ¿no? Una república, ¿no? Entonces sobreentiende que ese es el modo de gobierno para Rawls. Ahora, ¿y cómo se puede garantizar la convivencia? Con una adecuada administración de justicia, dice Rawls. Si no hay justicia, no hay una adecuada convivencia. Ahora, para que haya justicia, ¿no? En toda sociedad política, lo que debe pasar es, bueno, lo que ocurre es que el hombre ha firmado un acuerdo, ¿no? Un contrato social, ¿no? Para poder convivir bajo los estamentos de la justicia. Es lo que se viene a llamar situación neocontractual, ¿no? Simplemente ese acuerdo que está establecido en las leyes, ¿no? Y que en las leyes implícitamente está todo lo referido a la administración de justicia. Ahora, ¿y cómo debe ser la justicia en general para Rawls? Ahí habla metafóricamente del velo de la ignorancia. La figura de la justicia está representada con una espada en la mano, con una balanza en la otra y una venda en los ojos, ¿no? Ya, esa venda en los ojos es el famoso velo de la ignorancia. Se refiere a ser imparcial a la hora de administrar justicia, tanto al de la clase alta como al de la clase baja. A eso se refiere. A eso se refiere el velo de la ignorancia. La justicia es igual para el que está arriba que para el que está abajo, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? En la práctica, los que tienen dinero, bueno, eluden mejor esa situación, pues. Dinero y poder político, ¿no? Poder político, porque hay casos, bueno, un fiscal, por ejemplo, un fiscal no es que tenga un solo caso en la mesa, tiene un montón de casos, ¿no? Pero algunos casos van a paso de tortuga. Van a paso de tortuga, otros sí van aceleradamente, ahí con paso de atleta, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Ahí está ¿no? El poder político que alguien ejerce para que se tome esos casos y no otros, ¿no? ¿No? Que por ahí son más relevantes respecto a su afectación a la sociedad. Casos de narcotráfico, por
por ejemplo. Y esos pasos van a paso de tortuga, ¿no? Y no se ven ni detenidos, ¿no? Aparecen incluso hasta muertos ahí, ¿no? El periodista que vio el caso de Limaza de los Fujimori en España, fueron 100 kilos, me parece, apareció muerto. Bueno, hasta ahorita eso sigue, pero hasta ¿cuántos años está? No veo ni un detenido ahí, pero bueno, ahí está. Entonces se ve que algo mal está en la justicia, pues. Ya, entonces, todos tenemos derecho a una justicia imparcial, ¿no? Imparcial. Ahora, pero ya hay desigualdad en la sociedad, desigualdad social, económica. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Equilibrar eso. De repente aquel que está, no tiene mucho dinero para estudiar, es por eso que aparece la figura de la educación gratuita, de la salud gratuita, esas cosas, ¿no? Ese tipo de beneficios para los menos aventajados, dice Rawls, ¿no? Entonces, bajo esa figura sale. Y cuando hay concursos públicos, por ejemplo, a la administración de justicia o al mismo sector salud, bueno, todos deben participar en teoría, o todos tienen el mismo derecho para participar, ocupar esos, ¿no?, puestos públicos, por igual, también. De eso también habla Rawls, ¿no? Bueno, aquí hay ideas generales que en realidad ya, ya se han visto. En todo caso, yo lo pongo ahí para que hagan captura de repente, ¿no? ¿Qué cosa estudia la filosofía política? Bueno, estudia cómo se organiza la sociedad para poder convivir políticamente, cómo aparece el poder político en torno a eso, ¿no? Cómo es que se administra la justicia. ¿Dónde está esto? Un ratito. Cómo se administra la justicia, etcétera, ¿no? Para Platón que en principio no cree en la democracia, ¿no? Hasta la época de madurez. Para él, los que van a gobernar son los nobles filósofos, reyes filósofos, los más preparados, los más virtuosos. Ya en la vejez sí creen en las leyes y las instituciones, ¿no? Recién en la vejez. Aristóteles, en cambio, siempre cree en las leyes y las instituciones. Siempre, siempre. Y el hombre es un animal político, un son politicón. Se interesa por la política, es un ser social enteramente, etc. Para Maquiavelo, el mejor modo de gobierno es la república y todo el poder se concentra en un príncipe, ¿no? Un príncipe. Pero este príncipe es controlado por las leyes, Y cuando gobierna lo hace virtuosamente, pero también aprovechando lo que él llama la fortuna, ¿no? La fortuna, ¿no? Fortuna con virtud, ¿no? Claro, si no hay necesidad de la guerra, no se va, ¿no? Por ahí se hace un acuerdo de paz. Thomas Hobbes, que cree en el Estado césaropatista, la monarquía absoluta, ¿no? El poder absoluto. Locke, que no cree en el Estado absoluto, cree en la república, una monarquía controlada por un parlamento, ¿no? Con dos cámaras, bueno, un caso de inglés, ¿no? Ahí se ha explicado aquello, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes. Los comunes velan por los ciudadanos, los otros por los nobles. Para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, ¿no? Él sí cree en un Estado republicano, no cree propiamente en monarquía, un poder civil establecido en la república. Y John Rawls, que la base de la convivencia es la justicia, ¿no? La justicia. Y que el Estado debe velar por darle oportunidad a todos, ¿no? Equiparar, ¿no? Aquellos casos en los que no hay, de repente hay limitación económica. Bueno, parte de esa justicia es, ¿no?, la educación gratuita, la salud gratuita, ¿no?, etcétera, ¿no? Y también que cada ciudadano pueda participar en ocupar cargos públicos, en justicia, en salud, de repente en la política, ¿no? Aunque en política es más raro, no hay mucha inversión de dinero ahí. Pero bueno, estas son las claves de esta semana. Bueno, tiene tiempo de abrir las preguntas. A ver, las voy a abrir, aunque ya no hay tiempo.
De todas maneras, la siguiente semana se puede responder. A ver. Las virtudes ciudadanas. Las virtudes ciudadanas. Bueno, una de las virtudes ciudadanas es que todos cuiden el Estado, ¿no? Velar por la institucionalidad, ¿no? En realidad el ciudadano tiene una participación, bueno, en el caso de lo que ya vienen a ser llamados republicanistas, ¿no? El caso de Maquiavelo, Rousseau, por lo general el ciudadano trabaja en pro del Estado, trabaja políticamente en pro del Estado, ¿no? O de repente trabaja defendiéndola, ¿no? Esa idea de la defensa del Estado a partir de los ciudadanos, bueno, es una idea republicana. Que bueno, en realidad ni siquiera nace con Maquiavelo, ¿no? Ya había en Roma, ¿no? El ciudadano tiene la obligación de defender al Estado, ¿no? Es parte del trabajo de la sostenibilidad, de sostener políticamente a un Estado, ¿no? Entonces, cuando se habla de trabajar en pro del Estado es varias cosas. Uno de esos aspectos, por ejemplo, su defensa, ¿no? La defensa del Estado. Otra, de repente, participando políticamente de manera activa, también es trabajar en pro de la institucionalidad política, también, ¿ya? También. Ya, bueno, de los republicanistas vamos a hablar la siguiente semana. Bueno, se va a hablar todavía de Maquiavelo, algo más, ¿no? Por ahí hay una figura de los republicanistas. Ya nos estaremos viendo entonces a la siguiente semana. Vamos a continuar con el tema